Buenos días, vamos a saludar a los que ven esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana. Estamos con los temas matrimoniales, ya que estamos teniendo bodas cristianas, ¿verdad? Y hoy se titula El pacto matrimonial. El pacto matrimonial. O el pacto en el matrimonio. Y vamos a leer aquí en esta base bíblica, en el Nuevo Testamento, donde el mismo Señor Jesús dio una enseñanza acerca de lo que es el matrimonio y por lo cual no se puede separar, no se puede divorciar. Vamos a ver que el pacto es eterno. Y vamos a tomar lectura ahí en Mateo capítulo 19, del versículo 1 al 12, y ahí en su Biblia tiene como título, Jesús enseña sobre el divorcio. Esa palabra divorcio en el original griego es chorizo, donde viene la palabra chorizo. Y ustedes que saben que el chorizo que viene en el mercado viene por separaciones. ¿Lo han visto? Que hay un chorizo que tiene separación y luego otra separación. Eso es lo que es divorcio, una separación. Y esa separación es lo que no aprueba Dios, salvo por fornicación y adulterio. Dice así en Mateo capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos era una secta. Estaba la secta de los fariseos y la secta de los saduceos, que ellos siempre estaban queriendo injuriar al Señor Jesucristo, atacándolo en sus enseñanzas, tentándole, o sea, haciéndole preguntas con sarcasmo, sarcásticamente, para ver si él se podía equivocar. Porque si se suponía que él era el Mesías, tenía que estar de acuerdo también con la ley que Dios había mandado. Porque los fariseos pensaban de que Jesús tal vez estaba viniendo a contradecir la ley. O sea, por eso lo estaban queriendo ahí cazar, a ver, vamos a hacerle estas preguntas capciosas, estas preguntas con sarcasmo, para ver dónde se va a equivocar y ahí lo vamos a apedrear. Y ahí lo vamos a agarrar porque va a ser declarado como un falso profeta. Porque si él nos dice otra cosa que va en contra de la ley, entonces no puede ser el Mesías. Y siempre lo estaban atacando. ¿Se acuerdan que cuando llevaron a la mujer adúltera? Hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. ¿Tú qué dices? Y el Señor Jesús estaba ahí escribiendo en la arena, en la tierra con el dedo. La Biblia no dice qué cosa, pero el Señor Jesús era Dios. Es el ser más sabio, infinito en todo el universo. Y lo hicieron con un propósito para ver qué decía. ¿Por qué? Porque el adulterio en la ley de Moisés demandaba muerte. Tenía que ser muertos a pedradas. Mire, lo voy a leer para que usted vaya entendiendo un poquito. Levítico 20:10. Los que anótelo y póngale como referencia adúlteros muertos a pedradas. Levítico 20:10. Si un hombre
cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En Deuteronomio 22:22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, o sea que también esta mujer tuviera marido, los dos estuvieran casados, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ambos han de ser muertos, tanto el hombre como la mujer, y así quitarás el mal de Israel. Muy bien. Eso es lo que demandaba la ley de Moisés, que el adulterio tenía que ser la ley aplicada y los dos morir a pedradas. Gracias a Dios que vino el Señor Jesucristo a morir por esos pecados, si no, muchos de nosotros ya estaríamos muertos si la ley de Moisés siguiera vigente. Es una ley moral y las leyes morales siguen vigentes. En el sentido de que en la ley de Moisés, dentro de esa ley, habían tres leyes: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral sigue vigente hasta hoy en día, como el pecado de fornicación, adulterio, robo, etcétera, etcétera. La ley civil era cómo se iban a gobernar el pueblo de Israel y de acuerdo a cómo se iban a gobernar entre el pueblo, poniendo reyes, poniendo sacerdotes, poniendo a jueces. Era la ley civil y eso corre hasta el día de hoy como la ley civil que tenemos con las autoridades superiores que tenemos. Hay una ley civil que se encarga de proteger a los ciudadanos, como los policías, Ejército Nacional, ¿verdad? Policía Federal, etcétera, etcétera. La ley de tránsito, ¿verdad? Para que nadie se ande pasando los altos. Y muchas leyes que fueron puestas por hombres, pero autorizadas por Dios. Esto está en Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 3. Soméstate cada uno a las autoridades, porque las autoridades por Dios han sido puestas. Y aquel que no quiera someterse a las autoridades terrenales, a Dios se opone. Ok. Entonces, el adulterio, regresamos ahí a Mateo 19. Aquí el Señor Jesucristo vienen y le hacen esta pregunta tentándole. O sea, no venían con un corazón sincero de tener una duda, etcétera, etcétera. Vamos a ver si se equivoca. Por ejemplo, en Juan capítulo, donde está en el Evangelio de Juan, donde sorprenden a la mujer adúltera, se lo llevan al Señor Jesús y le preguntan, ¿tú qué dices? Ella fue sorprendida en adulterio. Ellos sabían que la ley decía que esta mujer debería morir a pedradas. Bueno, entonces, ¿por qué no trajeron también al hombre? ¿Por qué no trajeron al varón? Se supone que si ellos querían aplicar, me lo busquen, a ver si alguien me recuerda el capítulo, está en el Evangelio de Juan, la mujer adúltera. Se supone de que si ellos habían sorprendido, Juan 8, 3, Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Se supone que si esta mujer había sorprendido, entonces por lo tanto, también deberían haber traído al varón. Dice aquí Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando de los demás, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Se suponía que debieron haber traído a los dos ante Jesús. ¿Y por qué creen que no lo trajeron? Porque eran machistas. Habían caído en un legalismo extremo los fariseos, que a la mujer ya la tenían como a su sirvienta, como una esclava, que valía menos que ellos. Y como había un machismo en el judaísmo, como lo hay ahorita en este tiempo en las iglesias cristianas, con cristianos que todavía son varones machistas, que no han entendido que no debe haber machismo ni matriarcado en un matrimonio. Así estaban los fariseos. Y el Señor Jesús, en su infinita sabiduría, si él contestaba, bueno, la ley de Moisés dice que debe morir apedreadas, entonces apedréenla. Pero si él decía estas palabras, lo iban a apedrear a él, porque venían con piedras en las manos y estaban así listos. ¿Tú qué dices? Y querían tentarlo, que se equivocara, que cometieran un error en contestar, porque si él decía, pues apedréenla porque la ley manda eso. Ah, ¿con que sí? No que tú eres el Mesías, no que tú eres el Salvador, no que tú eres el Hijo de Dios, y vienes y tienes falta de misericordia de esta mujer. ¿No se supone que tú eres el Hijo de Dios y que estás predicando amor y que estás predicando esto? Entonces, ¿cómo es posible que nos mandes a que la apedreemos? Por lo tanto, tú no puedes ser el Mesías. Y ¡fum! 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 Lo iban a apedrear. Pero no sabían que el Señor Jesucristo traía un as en la manga. No contaban con su astucia, como el chapulín. Porque el Señor Jesucristo, cuando ellos venían, Él ya venía. Él ya regresaba, ya sabía. Es más, el Señor Jesucristo no necesitaba mirarlos físicamente a cada uno que estaban pensando. Él ya lo sabía. Él sabe todo. Él sabe qué estás pensando ahorita. Entonces, cuando le preguntan esto, les dice estas palabras: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Con eso, el Señor Jesús se saca el as de la manga. Porque si él le decía, no la maten, no la apedreen, entonces iban a decir, entonces te estás oponiendo a la ley de Moisés. Entonces tú tampoco puedes ser el Mesías. ¿Sí? O sea, eran bien astutos los fariseos en hacer estas preguntas. Eran muy astutos, pero no podían ser más que el Señor Jesús. Porque si él contestaba, pues apedréenla, lo iban a agarrar a pedradas a él por falta de misericordia. Pero si decía, pues no la maten, déjenla, denle otra oportunidad. No, es que la ley, entonces te estás oponiendo, contradiciendo tú la ley. Y tú no puedes contradecir la ley de Moisés, porque es la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces tú no la puedes venir a contradecir o a echar abajo. Por lo tanto, también te vamos a dar a ti. Y es por eso, en la sabiduría, él dice, el que esté libre. Entonces, pero en el versículo 9 dice ello, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia.
Esta palabra conciencia significa conocimiento interno. Todos los seres humanos tenemos una conciencia y es un conocimiento. La palabra conciencia es conocimiento interno que Dios le ha dado al ser humano para que sepa él mismo, sin necesidad de ninguna ley, que sepa qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por eso ellos decían, pero ellos al oír esto, cuando escucharon qué cosa, al oír esto, ¿qué? Que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, ellos estaban así. Pero cuando les dice esto, arrojen la primera piedra si están libres de pecado, en segundos su mente revolucionó a 1000 por minuto. Hoy vi pornografía, vi TikTok, vi moralidad de Facebook, dije groserías, tengo rencor, resentimiento, acabo yo también de cometer adulterio hace días, me masturbé. Inmediatamente esos pensamientos vinieron a su mente y la conciencia los acusó. Cuando ellos, su mente revolucionada, ¿qué hicieron? Tiene razón. Nos ganó el partido de barajas. ¡Pux! Sueltan la piedra. Porque sabían que no están libres de pecados. Y eso era la pregunta que le estaban haciendo con sarcasmo. Lo querían apedrear a él. Ese era el propósito. Eso era lo que querían hacer. No les convenía que ese hombre nos viniera a cambiar nuestra religión. No queremos que nuestros hijos, que nuestros amigos, que nuestros padres, que nuestros sobrinos, que nuestros familiares nos vengan a cambiar nuestra religión. Nosotros somos católicos, somos testigos, somos mormones, somos luz del mundo, somos etcétera, etcétera, y no queremos que nadie nos venga a cambiar nuestra religión. ¿Por qué? Porque esas personas están tan cómodas bajo una religión donde no se quieren sujetar a Dios. No es que no crean. Cuando les compartimos el Evangelio, su conciencia los acusa que al oír la palabra de Dios, saben muy bien que ellos están mal y tiene razón lo que se está predicando como ahorita mismo. Pero como no quieren dejar el pecado, no quieren dejar el adulterio, no quieren dejar la amante, no quieren dejar el trago, no quieren dejar la pornografía, la tranza, es por eso que rechazan al Señor Jesús. Y eso es lo que hacían los fariseos. Rechazaban al Señor Jesucristo porque sabían que en su conciencia Él tenía la razón. Porque si su conciencia no les hubiera acusado de que Él tenía la razón, entonces ¿por qué soltaron la piedra? Así de sencillo. Y así es el ser humano. Cuando pecamos, tu conciencia te acusa y tu espíritu, si tienes el Espíritu de Dios, es el que te redarguye. Si tú eres nacido de nuevo y ya tienes el Espíritu morando, inmediatamente te vas a sentir re mal. No vas a poder estar en paz si te emborrachaste ayer, antier, hace días, la semana pasada. Pero si tú ya naciste de nuevo, hay algo que te trae ahí dando vueltas, y como que no tienes paz. ¿Cometiste adulterio? ¿Viste pornografía? ¿Caíste en pecado? Etcétera, etcétera. Si hay algo que te trae dando vueltas y sientes ese redarguir, es que tienes el Espíritu Santo. Y lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas, arrepentirte y pedirle perdón. Porque el confesar sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Abogado tenemos para con
para con Dios a Jesucristo. Si alguno confesara sus pecados, Él es fiel para perdonar, dice las cartas de Juan. Todo pecado no confesado es pecado no perdonado. Un cristiano, cada vez que peque, tiene que confesar. Pero también tienes que hacer algo que ya no estás cayendo en eso, reincidiendo todos los días. Y si no logras ese objetivo, es que porque no estás aplicando la palabra en ti. Es que porque tal vez no tengas una relación personal todos los días, no estás leyendo la palabra todos los días, la lees cuando puedas, cuando hay por allá, al final, después de que dejes de hacer todo lo que ya no tengas que hacer, como siempre, afanado, afanada por otras cosas, ¿verdad? Que no le das la preeminencia a Dios el primer día en tu vida a Dios, y estás así, viviendo así. Es por eso que no tienes fuerzas para resistir al pecado, porque eso sí, ya se nos fue perdonado, fue quitado la culpa del pecado. Y eso es lo que tienes que hacer. Tú no se lo dejes a Dios, porque Él ya te dio de su espíritu, pero está en ti el que tienes que comenzar a trabajar. Porque tu conciencia te va a acusar, y el Espíritu Santo, si lo tienes, te va a redarguir. Y si no lo tiene, no vas a sentir nada, vas a seguir igual, viene la otra semana y haces lo mismo y así consecutivamente. Entonces quiere decir que no has nacido de nuevo. Aceptaste a Cristo, es más, te bautizaste bajo las aguas, pero sigues en pecado. La oración de fe que hace cada persona no hace salvo a nadie, es cierto, pero sí tiene que puntualizarse, es el principio de la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es cierto, es el paso, es el principio. Confesar a Jesús es necesario para salvación. Pero he aquí la otra parte donde está el nuevo nacimiento, de que muchos confiesan a Jesús, aceptan a Jesús, como el domingo pasado, personas aceptaron a Jesús, pero ellos tienen que nacer de nuevo. Ellos tienen que nacer de nuevo con la palabra y el Espíritu Santo que recibieron. Es por eso que para llegar a ese objetivo no se pueden dejar de congregar de ahora en adelante. Porque si ellos aceptaron a Cristo, el día lunes empezó la transformación en su vida. Algo debió haber pasado si fueron honestos en sus corazones. Por lo tanto, el estarse congregando, que es la palabra y el Espíritu Santo que recibiste, son los dos ingredientes para nacer de nuevo. Y eso te va a llevar a que tú nazcas de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo, jamás te vas a separar de Dios. Porque el Espíritu Santo está morando en ti. Muy bien. Entonces, para regresar aquí, fueron acusados por su conciencia, saliendo cada uno, comenzando desde los más viejos hasta los potreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Muy bien. Es así como el Señor Jesús, ¿sí?, se enfrentaba a los fariseos. Le tentaban, haciéndolo caer, pensaban que se iba a equivocar, caerse, ¿verdad? Como cuando llegan otros fariseos con una moneda y le enseñan: Señor, maestro, ¿es lícito dar tributo al César? El César era la autoridad en ese tiempo, el gobierno, las autoridades, ¿verdad? Los que recaudan hacienda, por decirlo. ¿Y por qué? Para tentarle. ¿Y qué les contestó Jesús? Porque si él decía, no, ¿cómo van a creer que le estén dando su dinero al gobierno? No, si es tanto que les cuesta a ustedes. No le estén dando, no paguen tributo. Entonces, ¿de quién es esta moneda? Del César. Entonces, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si el César demanda tributos, hay que pagar hacienda, hay que pagar luz, agua, internet, etcétera, etcétera. Y a Dios, denle lo que a Dios le corresponde. Así de sencillo. A Dios, dale lo que le corresponde. Porque aquí está.
Tú no vas a llegar ante el CFE, ante Hacienda, a pagar tu tenencia vehicular. Son 2,000 pesos de tenencia. No, lo voy a transar. 1,000 le voy a dar si quiere. ¿Lo vas a hacer? ¿Y por qué con Dios sí lo haces? ¿Por qué con Dios? ¿Ah? ¿Le queremos ver la cara? Ahí está, su conciencia los está acusando. Estas son las enseñanzas. ¿Y dices que amas a Dios? ¿Dices que amas a Dios? ¿Y con tus hechos lo demuestras? Qué pena, ¿verdad? Qué tristeza. Pero ahí te lo dejo de tarea. Eso es lo que quiso enseñar. Porque ni Jesús vino a abrogar esa ley de lo que le pertenecía a Dios. Como la viuda pobre. No, tía, no te esté echando de ahí sus moneditas. Usted es muy pobre. No, que den los ricos. No, váyase usted. Esa es la enseñanza que les quiso decir. Que pobres y ricos tenemos que darle al Señor. Porque tanto el pobre recibe, en lo poco que recibe, ¿de quién viene? Entonces, bueno, regresamos ahí donde pensamos, en Mateo 19. Vinieron a él los fariseos tentándoles, diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué estaba citando el Señor Jesús aquí? Génesis 1:27. ¿Qué dice Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Eso es lo que estaba citando el Señor. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio que es instituido por Dios es ahí donde vemos el pacto matrimonial. Que cuando dos parejas se unen en matrimonio, una pareja se une en matrimonio, es un pacto. ¿Qué es un pacto? Algo que no se puede romper. ¿Cuál era el pacto del Antiguo Testamento? La ley de Moisés. El pacto mosaico se le llama. ¿Sí? Por ejemplo, está el pacto adánico, está el pacto, hay muchos pactos, es una enseñanza, es una doctrina que podríamos estudiar los pactos de Dios. Son los pactos de Dios, no del hombre. El hombre nunca puede pactar con Dios porque le va a fallar. Y como un pacto que es de Dios no se puede romper, Él nunca va a fallar, nunca se va a echar para atrás, se va a arrepentir como nosotros. Por eso el hombre no puede pactar. Eso de pacta con Dios, pacta con 100, pacta con 500, pacta con 1000, es antibíblico, es pura tranza. Ya lo hemos visto. Pero Dios siempre es el que pacta con el hombre. En Génesis 6, cuando se corrompe y viene el diluvio, ahí vimos un pacto que Dios les mostró en el cielo. El arco iris, que era señal del pacto que jamás volvería a castigar al mundo con agua, con diluvio, con inundación. ¿Ok? Pero ese fue el pacto que hizo de que no volvería a destruir el mundo con agua. Porque el primer mundo, o sea, la primera parte de la raza humana murió ahogada por el diluvio. ¿Ok? Pero como ese fue el pacto, que era un pacto que no iba a volverlo a cometer Dios, hacerlo, pero también viene, ahora sí, que el mundo será quemado por fuego en el día del juicio final. Dios está cumpliendo su pacto, pero va a terminar al mundo, lo va a castigar al mundo, pero ya no con agua, con otros juicios. Ahí vemos la sabiduría de Dios. Ah, caray, qué astuto me salió entonces el Señor. Así es. Entonces, Jesús mismo está citando Génesis 1:27, Génesis 2:24,
Dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el matrimonio es unión de un hombre y una mujer, y cuando se unen se hacen una sola carne, un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Es como ves dos pedazos de amalgama separados y se van juntando, y al fundirse, ¿usted lo ha visto? Y se hace uno solo. Es un líquido, un metal líquido, que lo puede separar, pero se vuelve a unir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que es un pacto matrimonial que Dios estableció desde el principio de la creación, que este pacto del matrimonio no se puede romper, no lo puede separar el hombre. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, dice. ¿Por qué? Porque es así como Dios quiso que la tierra fuera llena, se fructificaran cuando hizo la creación, ¿verdad? De que Dios, lo expliqué la semana pasada, el propósito en el matrimonio, tenía un propósito de llenar la tierra con familias, hijos, nietos, etcétera, para que en la eternidad pasaran con Él. Porque sabía Dios que su plan B iba a fallar, pero había activado el plan B, que era el Señor Jesucristo, el cual iba a venir a morir por los pecadores, para que los que creyeran en Él pasaran vida eterna y pudieran vivir con Dios durante la eternidad. Muy bien. Entonces, si el matrimonio es un pacto, estamos entendiendo, de acuerdo a la Biblia, que es un pacto. Esto es lo que le reclamó también en Isaías. Vayamos a Isaías 24, capítulo 6. Isaías 24, versículo 3. Isaías 24, no pierda Mateo porque estamos ahí. Isaías 24, versículo 3 al 6. Dice así: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Este es el pacto matrimonial. El pacto sempiterno es el pacto del matrimonio. Y por eso sempiterno quiere decir eternamente. ¿Pero por qué? No dice que la tierra se contaminó o se destruyó la tierra y cayó la tierra por los juicios, por la atmósfera, por las lluvias, por el sol. No, está diciendo, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Por el pecado que entró en el mundo. La tierra se contaminó. Antes de que entrara el pecado, las rosas no tenían espinas. Los leones no rugían, no atacaban, todos los animales, ¿verdad? Carnívoros que hay, no atacaban. Los tigres eran como gatitos. Adán y Eva tenían su mascotita, su tigre ahí como un gatito, jugaba con él, ¿verdad? Y todo se corrompió cuando entró el pecado. Los animales también se corrompieron por el pecado. Muy bien. Entonces, eso es lo que está diciendo, que por el pecado que entró en el mundo, y así a toda la raza humana, ¿verdad? Que es los pecados de nosotros que hicieron que este mundo, esta tierra se corrompiera. Porque el plan de Dios era perfecto. Quería un huerto del Edén. Quería que el mundo viviera en un huerto. Que toda la población mundial estuviera como un huerto sin pecado. Pero como Él quería y sabía que iba a haber un grupo de personas, iba a haber un grupo que Él estaba seguro que se iban a arrepentir y que le iban a amar con un libre albedrío y que iban a aceptar a su hijo, entonces Dios aún así se aventó el tiro, por decirlo. Porque Él sabía que se le iba a corromper a Adán y Eva, que Satanás se le iba a rebelar, que Judas iba a traicionar, que nosotros nos íbamos a rebelar con Él. Entonces, como lo dije la semana pasada, ¿para qué?
¿Para qué voy a crear una raza humana que me va a dar problemas? Pero como sé que en mi mente yo ya tengo a Panchito, tengo a Juanita, tengo a Fernandito y tengo a Joseito, yo sé que ellos se van a arrepentir un día. Aquí nos tenía Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esa es la predestinación que habla la Biblia. Esa es una doctrina muy preciosa. Que antes de nacer, ¿dónde estaba? Una vez teníamos una foto de mi esposa y mi hijo Alexis, que era el mayor. Ya está en la sala. Y mi hijo el chiquito, cuando estaba más pequeñito, empezó a ver la foto. Y no se vio él ahí. Y nos preguntó, papi, ¿y yo dónde estoy? ¿Y dónde estaba? Le contestamos, en la mente de Dios. Porque no habías nacido. Y le explicamos, es que no habías nacido, hijito. Ah, bueno. Y así todos nosotros estábamos en la mente de Dios. Él sabía quién se iba a arrepentir, él sabía quién le iba a rechazar, y él sabe quiénes van a pasar la eternidad con él. Y por ese grupo de personas que él ya sabe que van a pasar la eternidad con él, valió la pena mandar a su hijo a morir en una cruz. Por tus pecados y mis pecados. Es por eso que si tú ya te arrepentiste, y los que están en las redes sociales, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación que Dios quiere perdonar tus pecados. Y si alguien ya se arrepintió y aceptó a Cristo en tu corazón, ok, 2 Corintios 5:10, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No te preocupes, tus errores, tus pecados pasados fueron perdonados la semana pasada. Eres nueva criatura, estás en un proceso. No te acerques de Dios, no te sueltes de la mano de Dios y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios nos promete. Y yo les daré vida eterna para que no perezcan jamás. Tú ya tienes la vida eterna. La vida eterna comienza desde el día que alguien se arrepiente y acepta a Cristo Jesús. No comienza cuando muere, no. La vida eterna comenzó desde el día que nos convertimos a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú al otro día te hubieras muerto después de haber aceptado a Cristo, estarías con Cristo en el cielo, esperando la resurrección para que ahí, cuando resucitemos en el día del rapto, si Cristo no ha venido, cuando resucitemos físicamente, no volveremos a morir jamás. Somos eternos. Lo expliqué la semana pasada. Somos eternos. ¿Por qué somos eternos? Porque somos espíritu. Y Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Somos eternos. Tanto que los que no se arrepintieron son eternos. Ellos no van a poder dejar de tener conciencia, de sufrir. Están sufriendo allá en el infierno. Para que después sean sacados, pasar al juicio del trono blanco y sean lanzados al agua de fuego. Y van a seguir sufriendo, mientras nosotros estaremos gozándonos por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Porque si tú mueres hoy en la noche y eres salvo, vas a resucitar. Porque tienes la eternidad. No te preocupes. Vamos a resucitar. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Esta esperanza no la tiene el mundo. Pero para eso es la predicación del Evangelio. Para predicarle a los que nos ven hoy en este video, de que si te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, mira, vas a pasar a vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Muy bien. En Malaquías, también en el libro de Malaquías, el Señor Jesucristo les reclamó a los sacerdotes que se habían olvidado de la mujer de su juventud. Y estaba reclamando de que antes era la última palabra que Dios estaba hablando a través del profeta Malaquías, porque iban a pasar 400 años y pasaron 400 años. Después del libro Malaquías hubo un lapso de 400 años que ya no hubo palabra de Dios. Israel se quedó sin palabra de parte de Dios por medio de los profetas, por el endurecimiento de su corazón. No querían entender.
Les hablaba a través de los profetas, no querían, se endureció. Entonces vino este tiempo donde que fue el profeta Malaquías que por última vez les habló. Y ahí en el capítulo 2 les habló a los sacerdotes y les reclamó porque ellos estaban dejando a sus esposas, los mismos sacerdotes, ¿sí? Ellos estaban olvidándose, ¿verdad? Y aquí en el libro de Malaquías, donde él les dirige estas palabras en el versículo 14, Malaquías 2:14. Mas diréis, miren, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Más diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Aquí está. Claramente, bajo la Biblia, estoy enseñando que el matrimonio es un pacto. Lo acabamos de leer. Muy bien. Regresamos otra vez a Mateo. ¿Por qué? Porque los fariseos, ya leímos que vinieron a hacerle una pregunta tentándole. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Ellos querían ver, ya en el Nuevo Testamento, ya para el tiempo de Jesús, hace 2000 años, en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos querían ver si había una posibilidad de poder dejar a su mujer. Ellos querían escuchar a Jesús, pero querían escuchar lo que ellos querían, no lo que necesitaban. Ellos esperaban decir, bueno, pues como Moisés les dio carta de divorcio, pues sigan haciéndolo, pues están bajo la ley. Porque yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Querían sacar del contexto. Entonces ellos querían, muy conchas, dirán, bueno, ojalá que el maestro nos diga que sí seguimos o seguiremos pudiendo repudiar a nuestra mujer sin que Jehová se enoje contra nosotros. O sea, como que hoy en día, como está el mundo en los matrimonios, bueno, nos vamos a casar y si no funciona, nos divorciamos. Nos separamos. O mejor vivimos en unión libre, ¿verdad? Porque así no hay ningún compromiso. Porque si de aquí 1 mes, 2 meses no funciona, pues nos separamos. Ese es el problema. Que al desconocer la palabra, por eso muchos matrimonios han tronado, fracasaron. ¿Por qué? Porque nunca se ordenaron, porque nunca se casaron. ¿Lo sabían en su conciencia? Sí lo sabían. No me digan que no. Sabían que hay un registro civil, que es una ley civil de parte de Dios. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque estaban muy conchas, ambos de que no querían compromiso. Oye, ¿no querías compromiso y ya tienes 2 hijos? Hay personas que ya tienen 2, 3 hijos y no se han casado. Y a algunos les fue mal. Vino la separación. Fracasaron. ¿Por qué? Porque un matrimonio en pecado de fornicación no puede ser bendecido. Por eso, las parejas que viven en fornicación quiero que quede claro para los que nos ven en las redes sociales, es vivir en amaciato, en unión libre como le llaman. Vamos a aprobarnos, vamos a unirnos, y si después más adelante, pues nos casamos por lo civil. Otros se casan rápidamente, la gran fiesta, y avientan la casa por la ventana, ¿verdad? Como los famosos, de que, híjole, gastan millones de pesos en una boda, etcétera, etcétera. Y al mes, en las noticias, en la farándula, se están divorciando. Dios mío, cuánto desperdicio de dinero.
Como dijo Judas, mejor se lo hubieran dado a los pobres. ¿Verdad? O sea, si lo vemos de esa perspectiva, bueno, ¿y por qué? Porque no han entendido de que el matrimonio, y eso es lo que queremos hoy dar este mensaje, que el matrimonio es para dos hijos de Dios, para dos cristianos, dos nacidos de nuevos. Por eso Dios prohibía el yugo desigual. El yugo desigual con los incrédulos, ya lo vimos en estudios pasados. Un cristiano o una cristiana no se puede casar, no se puede juntar, no puede tener novio con alguien que no es cristiano. Porque si tú te casas con uno que no es cristiano, él va a querer llevarte, obligarte a que vayas a adorar a los ídolos. Y tú lo vas a querer atraer a la iglesia y no va a querer venir. Y va a empezar los problemas, el pleito, etcétera, etcétera. Él no va a entender que no puede estar emborrachándose cada semana. No va a entender que debe dejar de estar viendo mujeres que no es su esposa. Y así muchas cosas. Es por eso que fracasan los matrimonios. ¿Fracasó tu matrimonio? No importa. ¿Ya te arrepentiste? Gracias a Dios. Dios tiene un plan perfecto para ti. Así como Él tenía el plan A y no funcionó, pues ahora Dios tiene también un plan B para ti en Cristo Jesús. No importa lo que haya pasado. Si ya te arrepentiste y estás aquí, es porque Dios quiere verte feliz. Él no quiere que termines amargado, frustrado, solo, sola, abandonada, ahí con los hijos. ¿Sí? Si tuviste un fracaso, tú como mujer que me escuchas, que me ves, ok, tu marido te abandonó con los hijos, mira, tú conviértete al Señor Jesucristo, entrégale a su vida. Él va a enderezar tus veredas, Él te va a sacar del lodo cenagoso, va a enderezar tus pasos, como lo hizo con nosotros. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, enderezó mis pasos y aquí estamos. Alabando y bendiciendo a Dios. Cuando antes, ¿dónde estábamos? Allá en el mundo, embarrándonos en el lodo, con la suciedad. Pero vino alguien y pagó el precio. Eso demandaba la ley, muerte a pedradas. En Levítico 20:10 lo leí, creo que ya se lo leí, que ambos deberían de ser muertos. ¿Y cómo era la ley? Era lapidación. Lapidación es la palabra que se usa para matar a pedrada. Y hasta hoy en día lo usan esa ley en Indonesia, en Irán, allá en partes del Medio Oriente. Usan esa ley todavía. Así matan a los adúlteros. ¿Y de dónde lo sacaron? No, de la Biblia no, si ellos no creen en la Biblia. Su conciencia les acusa de lo que hizo su marido, de lo que hizo su esposa, está mal. Desde antes que las escrituras vinieran, o el Nuevo Testamento, ¿quién le decía a los chichimecas, a los aztecas, que aquel que tomaba mujer ajena lo debía matar con una lanza? ¿Quién es el que le decía que lo que hizo ese indio, al tomar a su mujer y violarla, o saquear sus bienes, o robar sus hijos, venían esas tribus? ¿Quién es el que les decía, ese hombre debe morir porque acaba de violar a tu esposa, a tu mujer? La conciencia, si ellos no tienen ley de Dios. Por eso es que venían y mataban. Porque la conciencia les dictaba que lo que hizo esa persona está mal. Ese es el conocimiento interno que Dios ha puesto desde la eternidad, desde el hombre que lo creó, que es eterno, la conciencia. Por eso, en el libro de Romanos capítulo 1, que en el día del juicio nadie va a quedar justificado delante de Dios de decir, a mí nadie me habló de Cristo, a mí nunca me hablaron de la Biblia, nunca tuve una Biblia, porque su conciencia los va a acusar. Que el cielo y las estrellas cuentan el firmamento y la obra de sus manos, dice los Salmos.
Nada más en la creación nos damos cuenta que aquí hay un diseñador, un creador. No puede ser que los planetas estén bien organizados, que la Tierra esté en un lugar centro, ni más pegado al Sol, ni más allá ni más cerca, porque si nos pegamos al Sol nos vamos a achicharrar, si nos vamos más atrás nos vamos a congelar. Dios fue perfecto en ponerlo en un centro, ni más ni menos, y que gire alrededor del Sol, para que en esta temporada, ¿sí?, la tierra se aleje más del sol y haga menos calor. 4 estaciones del año, Dios la creó perfectamente para que no todo el tiempo tuviéramos frío y no todo el tiempo tuviéramos calor. Ese es el Dios que tenemos. El creador de los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, Jesús está aquí diciendo que el pacto es eterno. Versículo 5. Y por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. Miren, el matrimonio, quiero enseñar esto que es muy importante para que los que nos ven en las redes sociales y los que estén empezando en Cristo Jesús tengan mucho cuidado y pónganme atención a lo que voy a enseñar. Así como el matrimonio es una sola carne, es un mismo espíritu. Mire, dice aquí en Corintios capítulo 6, versículo 15. Léalo y vuela ahí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 y el 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, nuestro cuerpo, este cuerpo, físicamente, literalmente, es miembro del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, en el Nuevo Testamento, ya no son los edificios. La iglesia lo componen seres vivientes. Somos nosotros. Este cuerpo, aunque esté joven, aunque esté maduro, aunque esté viejo, como sea, es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, porque aquí, cuando alguien recibe a Cristo, aquí es donde viene a morar el Espíritu Santo. Dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Wow, van a entender esto ahorita si no lo habían entendido. Cuando una persona tiene relaciones con una prostituta o con un varón que se prostituye, porque ahora hasta los varones se prostituyen, los famosos gigolos creo que les llaman. Ahí están las agencias de decanes, ¿verdad? De mujeres y de varones. Cuando alguien tiene relaciones con la ramera, entiéndase por prostituta. Alguien tiene relaciones con una ramera, esa ramera es un espíritu. Porque es ser humano, somos espíritu. Pero aparte de que ella es un espíritu, ella en su interior tiene espíritus inmundos. En otras palabras, una mujer ramera tiene demonios. ¿Por qué? Pónganme mucha atención. Una mujer que se prostituye o un hombre que se prostituye, al tener relaciones con personas diferentes, ¿sí?, va a traer a su vida demonios. Porque no sabe si se acostó o se prostituyó con un satanista, con un brujo, con un hechicero. Y al unirse en un sexo, parece mentira, pero se cruzan los demonios. Atrae demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, un espíritu se hace con ella. Entonces, lo que está enseñando la palabra de Dios está diciendo es que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, no podemos hacer esto. Porque
Pablo le habló a la iglesia de Corintios y va para todos nosotros, porque la iglesia de Corintios era una iglesia muy carnal. Muy carnal. Tanto que en capítulo 1 Corintios, capítulo 5, ¿qué estaban haciendo? Permitiendo un muchacho que andaba con su madrastra en fornicación. Y no lo reprendían ni lo habían echado fuera. Y por eso Pablo dedicó esa carta. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. La persona que se mete con una ramera se va a fundir su alma, va a ligarse. Y es por eso que atrae demonios. Alguien que se acuesta con una prostituta, y lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes, María Magdalena? De ella fueron sacados 7 demonios, dice la Biblia. El Señor Jesús la liberó. 7 demonios. María Magdalena, ¿por qué creen que ella amó con toda su alma al Señor? Porque fue liberada. 7 demonios le sacaron. Era una mujer inmoral. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesús, cuando ella es libre, pasa a liberación y la libera el Señor Jesucristo, ella nace de nuevo y en verdad le es revelado el Mesías que estaba enfrente de Dios hecho carne. En ese momento ella no hallaba la manera de cómo agradar al Señor y que estuvo hasta el último minuto con Jesús. Y fue la primera en ir a buscar al Señor Jesús en la resurrección. María Magdalena. Porque era una sierva que estaba tan agradecida con el Señor y le servía y estaba ahí porque no hallaba cómo pagarle lo que había hecho el Señor Jesús con ella. Y eso es lo que hace con nosotros. Y por eso nosotros como cristianos, que Dios nos ha hecho libres. Éramos esclavos del pecado. Algo teníamos y nos hizo libres. Y más cuando éramos vil pecadores, unos más, unos menos. Yo era más, en mi caso. Es por eso que en una parábola el Señor Jesucristo les dice a los fariseos que los rameras y los publicanos van delante de los fariseos al reino de Dios. Porque los fariseos se creían muy santos, se jactaban. Una soberbia, un orgullo religioso que tenían porque no se juntaban con publicanos. Por eso a Jesús le dijeron, ¿por qué vas a ir a la casa de Mateo si Mateo es un publicano? Y ese publicano no tiene herencia en el reino de Dios porque nos cobra impuestos. Y la ley habla sobre esto, que no darás dinero con usura y que no harás negocio con dinero, etcétera, etcétera. Entonces a Mateo lo tenían como publicano. Y el Señor Jesús da una enseñanza ahí que las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué van delante de ellos al reino de los cielos? Porque ellos se van a arrepentir y ustedes no. Una ramera, un publicano, un pecador, un ladrón, un narcotraficante, un drogadicto, un hechicero, una bruja, quien sea, lo peor que haya hecho en su vida, cuando se arrepiente de todo corazón, invita a Cristo Jesús, va adelante de los demás que no se quisieron arrepentir al reino de los cielos. Son los primeros que van a entrar al cielo, les quiso decir Jesús. Ustedes no se quieren arrepentir. Mas, sin embargo, ellos van a entrar antes que ustedes. Van delante de ustedes. Porque ellos eran vil pecadores, pero se arrepintieron. Y esa es la condición en que estábamos. Éramos pecadores. Éramos. Corintios 6, 9 al 11. Y esto eran algunos. Ex borrachos, ex prostitutas, ex marihuanos, ex. Porque ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nadie que nos pueda juzgar. Porque Dios ya nos perdonó.
El diablo siempre va a querer señalarte, juzgarte a través de otras personas. Pero si tú estás bien, déjalo que hablen. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Dejaba que hablaran y hablaran, le echaran, por eso no les decía nada, no se les ponía al tiro, tenía mucha paciencia, ¿verdad? Porque tenía misericordia de ellos, no sabían lo que decía. Entonces, así como dice Corintios, dice aquí, pero el que dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Así como los que nos unimos al Señor Jesús, cuando recibimos a Cristo, nos da de ese Espíritu Santo, nos fundimos. Él es espíritu, porque es Dios. El Espíritu Santo, al venir a nuestra vida, nos fundimos, nos hacemos uno con el Señor. Entonces, en esa analogía, en esa comparación, póngame atención, así es lo que pasa el que se une, el que se acuesta con una ramera. Es por eso de que siempre es bueno que si alguien en su vida pasada tuvo mucha inmoralidad sexual, fue un promiscuo, fue una prostituta, vendió su cuerpo y ahora se convirtió al Señor, es bueno que siempre pasen a una consejería para pasar a una liberación. O a veces cuando una mujer tuvo un marido o una esposa de que se acostó, se anduvo acostando con muchos y él ya no lo sabía o él no lo sabía que su mujer se acostaba con uno y otro y tenían relaciones, si ahora ya no están juntos, siempre es bueno pasar una liberación. Esto se lleva a cabo en la consejería pastoral. Para que no haya estorbos. El pecado ya fue perdonado, pero siempre el pecado tiene sus consecuencias. Mas, si en tu vida, yo se los he dicho siempre, que cuando sientan que algo no va bien, que ya llevas tiempo, no creces, no aprendes, no tienes retentiva, no se te quedan, no tienes ese fuego por venir a la presencia de Dios, vienes cuando quieres, cuando se te pega, no tienes fe, no, o sea, estás luchando en tu carne, quieres solucionar tus problemas, todo lo quieres solucionar en tu carne y no poner tu confianza en Dios, algo está mal en tu vida. No es por ahí. Y por eso se les enseña y por eso se les dice las cosas como son, por tu propio bien. Así es. Entonces, en esa comparación del que se unan una ramera, los dos eran una sola carne. Así, regresamos otra vez a Mateo donde estábamos. Así es el matrimonio. Cuando las dos parejas, se une, se hacen una sola carne, ya no son dos, más serán solo uno. Se funden. ¿Ok? Entonces, ya fundido, no se pueden volver a separar, porque es un pacto, algo que no se puede romper. El pacto de sangre fue el que Dios hizo en la cruz. El pacto de antiguo de la ley consiste en eso. Aquí está la ley, aquí están los mandamientos. Este es el pacto que yo les voy a dar. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Y los voy a meter a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Si ustedes me desobedecen, los voy a castigar, los voy a maldecir. En eso consistía la ley. Pero dentro de esa ley también tenía que haber castigos a los adúlteros, muertes a pedradas. Entonces, ¿por qué ahora en el Nuevo Testamento o en este tiempo ya no matamos o nos hubieran matado o seguirían matando a los adúlteros? Si así fuera, la raza humana estaría muy poquita. Más los varones. Creo que hubiera más mujeres que varones. Pero gracias a Dios, ¿por qué no usamos esa ley? ¿Por qué no aplicamos ahora a matar a los adúlteros a pedrada? Este es el pacto eterno. Porque ya alguien murió por esos pecados. Y ya no le corresponde al hombre juzgar. Ya Dios quitó esa ley que le delegaba al hombre llevar a cabo el juicio a través de
matarlos a pedradas. Ahora nos dice Dios, es que ya alguien pagó por esos pecados. Ahora ya no van a ser ustedes los que van a aplicar la ley a pedradas. Ahora ellos mismos se van a condenar, rechazando al Mesías. Es por eso que cuando las personas mueren en sus pecados, fueron fornicarios, cometieron adulterio, borracheras, tranza, etcétera, etcétera, y se mueren sin Cristo, nadie los apedreó, nadie los mató. Las consecuencias de sus pecados los alcanzaron, se enfermaron, muchos se infectaron de SIDA por andar de promiscuos, ¿verdad? De fornicarios, adúlteros, etcétera, etcétera. Se murieron de esa enfermedad o algo pasó en su vida, un accidente, de lo que haya muerto, pero que sus pecados pasados van a ser juzgados en el día del juicio final. Nadie los tuvo que matar, solito mismo se condenaron. Porque ya alguien había pagado el precio en esa cruz. Y como se les habló, se les predicó y se les está predicando ahorita a los que me ven en las redes sociales, hoy es el día de salvación, vuelvo a repetir, que ya alguien pagó por tus pecados. Si tú te arrepientes hoy y invitas a Cristo a tu corazón, Él te va a perdonar. Esto se recibe por fe y por gracia. Entonces, si alguien ya pagó, entonces ya le corresponde el juicio a Dios. Y el mismo hombre, el ser humano, solito se va a echar la soga al cuello. Dios no manda a nadie al infierno, solitos se van. Porque el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero como los seres humanos han hecho lo mismo que Satanás, rebelarse contra Dios, porque eso es lo que hizo Satanás. En el principio se rebeló contra Dios y lo echaron abajo. Y el ser humano hizo lo mismo, rebelarse contra Dios. ¿En cómo? En cuanto a sus mandamientos. Solito se van a ir al infierno. Pero esta es la buena noticia, que hay perdón en la sangre de Cristo. Hoy hay perdón si tú te arrepientes, a los que me ven en las redes sociales. Seguimos Mateo 19. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Es que aquí querían una justificación ellos. Porque Moisés daba carta de divorcio. ¿Qué quería decir? Que permitía el divorcio. ¿Pero por qué lo permitía si el matrimonio era eterno? Lo contesta el Señor Jesús en el versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés daba cartas de divorcio? Por la dureza del corazón. O sea que en otras palabras, en el original griego dice por necios, por tercos. O sea, en el Antiguo Testamento abandonaban a la mujer por cualquier motivo. Porque no le hacía su desayuno, porque le quemaba el chorizo, o no obedecía, porque no le lavaba la ropa. Por cualquier pretexto, ellos daban carta de divorcio. Que no era por esos motivos que se tenían que divorciar, pero estaban necios. Venían como Moisés, fíjate ya, mi mujer ya no la aguanto. Fíjate que esta leona, no, ya me tiene harto. Y fíjate que me quema los huevos y no me hace mi desayuno como yo quiero. Y ella hace lo que quiere. Y ahí estaban duro y duro. Entonces, por eso... Bueno, Moisés no lo van a juzgar por eso. Él leía la ley y decía, la palabra de Dios dice esto. Si tú quieres, muy bien, hazlo. Por la dureza, porque eran necios y tercos. Es como hoy en día. Las personas allá del mundo dicen, no, me voy a divorciar. Y me voy a divorciar. Y quiero el divorcio. Más cuando las mujeres están pegadas en la tele, viendo telenovelas, que son escuelas de Satanás. Un cristiano no puede estar viendo telenovelas, porque son escuelas de Satanás. Las telenovelas, infidelidad,
adulterio, divorcio, odio, satanismo, brujería. Hasta los brujos aparecen ahí cuando leyendo las cartas. Es una escuela. Y ahí están las cristianas viendo telenovela. O los cristianos. Y al rato un problema, un pleito con su esposa, con su esposo. ¡Quiere el divorcio! Le están gritando. ¿Y de dónde lo aprendió la hermana? ¿De las novelas? Entonces, Jesús da una explicación. Dice el versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Este versículo ha sido sacado un poco de su contexto y algunas iglesias no lo han entendido muy bien por no trazar las escrituras. Jesús está diciendo, salvo, o sea, es permitido. Jesús está hablando del divorcio. Se pueden divorciar solamente por causa de fornicación o adulterio. Solamente en un matrimonio, ya sea cristiano o no cristiano, si esas personas no son cristianas, pero tienen una fe en Cristo, en Dios, a su manera como le llaman, solamente por causa de fornicación y adulterio. Por eso, en la Biblia está el amor ágape. 1 Corintios 13:4. El amor, esta palabra amor en el griego es ágape. El ágape es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene edad. Le faltó ahí. Le vamos a agregar algo. El amor no es jactancioso. Bueno, sí tiene edad, ¿verdad? Vamos a hacer pausa porque he visto matrimonios de 50 con 30. Yo lo he visto. Parece que fuera su nieta. Parece que fuera su hija. Y ahí están los rabo verdes. Casando. ¿Y las jovencitas? ¿También le entran? ¿Por qué? Porque van a esperar que el viejo se muera para que se queden con la herencia. Por interés, no por amor. Así está el mundo. Es la realidad. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca acaba. Entonces, ¿por qué la canción El amor acaba? Ahí está. Se confundió. Don Chepe. ¿Se equivocó? ¿No leyó la Biblia? Y como la otra canción que cantaba este famoso también, que el amor, yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Tan solo fui un loco perdedor. ¿Se acuerdan? A eso sí bien que se acuerdan, ¿verdad? A ver, un salmo. A eso sí, un salmo ni se lo aprende, pero eso, no, hasta le suben volumen. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, decía. Y efectivamente, porque este hombre no tuvo a Cristo en su corazón. ¿Y cómo terminó? Pero vamos a lo que dice la Biblia. El amor nunca deja de ser. O sea, el amor nunca acaba. El amor de Dios. Y para que haya amor de Dios, tiene que estar Cristo primeramente en el corazón de esa pareja, de ambos. El Espíritu Santo morando. Por eso el matrimonio es para dos cristianos. Porque ya teniendo a Cristo los dos en sus corazones, van a caminar con Dios. Y es ahí, con la palabra, que van a ir entendiendo cómo funciona el matrimonio. Pero un matrimonio sin Cristo va a fracasar. Por eso, tú de ahora en adelante, Dios tiene un propósito. ¿Quieres ser feliz? Espera el tiempo ahora que Dios te dé una pareja ideal. Tu media naranja. Tiene que ser cristiana. Tiene que ser cristiano. ¿Sí? ¿Ok? Si ya cometiste y estás otra vez cometiendo otra vez el mismo error, mejor invítala a que venga a la congregación. Antes de que te cases, antes de que procrees. ¿Sí? Y si ella no quiere nada, entonces dale carta de divorcio.
Bueno, porque no estás casado civilmente. Es mejor hablar. Y es por eso que cuando muchos cristianos no entienden estos principios, estos mandamientos, no pueden ser bendecidos por Dios. No pueden ser bendecidos. Dios no los puede bendecir y no lo entienden, y luchan en su carne, porque prefieren estar así que someterse a la palabra de Dios. Más vale que sufras un rato a que sufras toda la vida. Así es. Y este es el amor que Cristo nos demostró en la cruz. Todo lo sufrió, todo lo aguantó. Estas 14 características que tiene el amor verdadero. Y esto fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Muy bien. Regresamos otra vez ahí a Mateo. Entonces, miren, este versículo, del versículo 9, que ha sido sacado fuera de su contexto, que para sacar una enseñanza hay que trazar las escrituras. Si nos llevamos de este versículo, hay iglesias o cristianos que tienen este concepto equivocado. Jesús está diciendo solo por causa de fornicación y adulterio. Si tu marido o tu esposa cometen adulterio, tú eres libre, te puedes divorciar. A menos que le quieras perdonar y darle otra oportunidad. Y eso es más apropiado. Y Dios está a favor de la reconciliación. Siempre Dios está a favor, porque su propósito de Dios no es eso, que haya divorcios. Por eso un pastor, cuando vienen divorciándose las parejas, siempre apelamos a la restauración, no a que se divorcie. Yo vi que en las redes sociales una pastora de allá de Centroamérica estaba diciendo a las mujeres que dejen a su marido. Y más que si no te da dinero, déjalo. Una pastora. Por eso es malísimo que una mujer tome el cargo de pastora, porque se hace un matriarcado la iglesia. Eso nada más se los dejo como referencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que...? Dije esto porque un pastor de Dios tiene que ser neutral. No puede estar a favor del varón, porque sería machismo. No puede estar a favor de la mujer, se convierte en matriarcado. Tiene que ser neutral de acuerdo a la palabra. Y es el pastor donde tiene que tener la sabiduría de parte de Dios. O restaura un matrimonio o lo termina de acabar. Imagínense que nosotros, que venga la hermana y que, no, pues llamándolo al carajo y que esto y el otro. Oye, cálmate. Dios no está diciendo eso. ¿Dónde lo dice? Vamos a 1 Corintios 7. Son puntos muy importantes. Dice 1 Corintios 7:10. Pero los que están unidos en matrimonio, aquí está, mando no yo, sino el Señor. Pablo está diciendo, no soy yo el que estoy poniendo estas órdenes, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea que aquí Pablo, que es de parte de Dios, que si hay un problema en el matrimonio, vamos a ponerle desde el divorcio. Ok, sepárese. Y lo que quiere Dios es reconciliación. Ya sea la mujer o el varón, sepárese y quédese sin casar. ¿Sabes qué? Cometió adulterio tu esposa, tu esposo, sepárate, vete a vivir aparte y espera el tiempo de Dios. Yo voy a tratar con ella o voy a tratar con él. Si él no quiere corregir su adulterio o ella no quiere corregir su adulterio, en ese lapso, en esos meses, yo voy a mostrar mi voluntad hacia tu vida. Si veo que este varón o esta mujer ya no se va a componer o no se va a convertir o no se va a arrepentir, entonces tú vas a ver una señal. Siempre Dios nos muestra su voluntad. O te lo cambio o te lo quito.
Pero espérate. Pasado de un tiempo, ya pasó un año, meses y un año, y no se quiere arrepentir, y no se ha arrepentido de su adulterio, tanto él como ella, entonces, ahora sí, puedes tramitar tu divorcio. Ya se le dio tiempo suficiente para que se arrepintiera y no ha querido arrepentirse, puedes tramitar tu divorcio. ¿Por qué tampoco te vas a quedar a vestir santos o te vas a quedar de monja? ¿Cómo lo vemos? Regresamos ahí. Dice el 11, y separe, quédese sin casar y reconcíliese. Aquí está lo que estoy explicando. Dios apela a la reconciliación. Bueno, regresamos a Mateo otra vez. Solo por causa de fornicación y el que se casa con otra adultera. ¿Qué quiere decir eso? Si un varón comete adulterio, se divorcia de su mujer, llega el divorcio, se divorcia, y él llega y se casa con otra, sigue siendo un adúltero. Está cometiendo adulterio. Porque ese matrimonio no va a ser bendecido por Dios. En otras palabras, la parte ofendida, esa sí puede volverse a casar. Pero, si ella obedece este principio, que su próximo marido tiene que ser nacido de nuevo. Si ella se somete a Dios y que espere el tiempo y que Dios le va a mandar, como digo, su panquecito marinela, en charola de plata va a haber, ¿verdad? Va a venir y Dios te va a mostrar un esposo ideal para ti, una mujer ideal para ti. Si tú te esperas el tiempo de Dios y te sigues buscando a Dios. No salgas a buscar otra del mundo porque vas a volver a pasar lo mismo. Y te va a ir peor. Y el tercero te va a ir peor. Y así, como a la mujer samaritana, de marido en marido, de marido en marido, de mujer en mujer, de mujer en mujer. No vas a ser feliz. Porque entiende esto, que el matrimonio es para dos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, la parte ofendida es la que puede ser bendecida por Dios. El otro se puede casar. Cometió adulterio. Hay otros que son cínicos y descarados. Cometen adulterio y de una vez ellos tramitan el divorcio. Con tal de que ya queden libres para casarse con la amante. No importa, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Pero a que sea bendecido ese matrimonio por Dios, nunca. Nunca. Es la parte ofendida. Y aquí es donde digo esto, porque en muchas iglesias han sido mal enseñadas de que no. Si hubo adulterio en un matrimonio cristiano, no. Entonces la mujer ofendida o el varón ofendido no se puede casar también. No, es un error. Y vamos a verlo aquí en Marcos 10. La suma de tu palabra es la verdad, dice los Salmos. Dice así. Y les dijo, es el mismo pasaje que estamos estudiando. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí va para los dos, mujer y hombre. Cualquiera de los dos que comete adulterio y se casa con otro hombre y se casa con otra mujer, él sigue en adulterio. Él, el que ofendió, el que cometió adulterio, sea él o sea ella. ¿Me van entendiendo? ¿Va quedando claro? Bueno, entonces, aquí tenemos que trazar Marcos, Lucas y Mateo para este caso del divorcio, porque muchas iglesias o muchos cristianos han quedado con una enseñanza medias por no trazar las escrituras. La suma de tu palabra es la verdad. Tenemos que trazar libro con libro, precepto con precepto, antiguo con el nuevo, para sacar una doctrina, una enseñanza equilibrada. Porque muchos dicen de que no, cometió adulterio, entonces la ofendida se tiene que casar, se tiene que quedar sin casarse también. Oye, no es justo, Dios no es así. Dios no es así. ¿Cómo es posible de que la mujer que fue la ofendida se tiene que quedar sin casar hasta que él muera, hasta que el adúltero muera? No. O viceversa, hasta que ella muera tú te vas a poder casar, tampoco, porque tú fuiste el ofendido. La que no se puede casar y va a andar en adulterio es el que cometió falta, ya sea hombre o mujer, y se puede volver a casar, pero no va a ser bendecido por Dios su matrimonio.
¿Qué es lo que tiene que hacer la otra parte ofendida? Esperar a que Dios le muestre su esposo, esposa, que sea cristiano. Y si aún hay reconciliación dentro del lapso de este proceso en el que estás, Dios puede convertir a tu ex, a tu esposa. Tengo un testimonio que yo fui testigo de que unos hermanos se divorciaron 14 años. Ya tenían 2 hijos grandes. 14 años. Él vivió un tiempo con una mujer, ella también con un marido. A los dos no les funcionó porque no estaban bajo el orden de Dios. Pero al final recapacitó este hombre, el marido, de que, bueno, no estuvo bien lo que hice, y le empezó a buscar a su ex. Fue cuando en ese tiempo trabajamos junto con la hermana, yo no era pastor, lo mandé con otro pastor, y gracias a Dios los reconcilió al final. Después de 14 años se volvieron a casar, tuvieron que pagar otra vez el casamiento. Y ahí están, ahora veo que ahí siguen en Cristo. Ahí los tengo como contacto en la página. Pero así es, entonces, ¿qué trazamos Mateo con Marcos? Marcos ya no menciona de que el que se casa con la repudiada adultera. Es que aquí hay un concepto, aquí hay todos los teólogos, aquí hay a veces en la Reina Valera, que es la más apegada al griego original, hay ciertos errores en algunos versículos, no en todo, en algunos versículos la traducción. Y como nos basamos de los otros, como acabamos de ver en Marcos 10, que el Jesús ya no menciona lo mismo, entonces ahí es donde es un equilibrio. Si no tuviera otro versículo, otro sustento, entonces pues nos podríamos guiar solo por esto. Pero Dios lo que quiere es que se reconcilien. Ahora, entonces la parte ofendida va a ser respaldada por Dios si esa persona, esa parte espera, se somete a Dios. No sale a buscar a la calle, allá afuera, en el mundo, a una nueva pareja porque vas a fracasar. Y como no esperaste, no te sometiste a Dios, Dios va a cruzar las manos y te va a ir como en feria. Vas a volver a fracasar. Eso es lo que quiere Dios, para que tú seas feliz. Le dijeron sus discípulos así en la condición de... Si es así la condición con su mujer, no conviene casarse. Los fariseos contestaron, versículo 10. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ah, qué chido, ¿verdad? Esto querían, miren cómo son los fariseos, los religiosos. Le fueron a preguntar tentándole. Querían que les dijera el Señor Jesús que le contestara lo que ellos querían escuchar. No, sí, pueden seguir dando carta de rebordo, no hay problema, sigan así. Entonces, cuando ellos escuchan que solamente por esto, entonces, si esta es la condición con su mujer, no conviene casarse. No, entonces, ¿para qué nos casamos? Si no me voy a poder divorciar por cualquier cosa, por cualquier problema que yo tenga, ¿para qué me caso? Entonces, querían una justificación para que ellos estuvieran así, que el día que ya no quisieran a su mujer, la iban a abandonar. No, Señor. Te casaste, te amolaste. Por eso lo debiste haber pensado bien. Y más cuando les damos una bendición, porque es ahí donde están incluyendo a Dios. Entonces se les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que se hicieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos y eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús le contestó. Entonces, al escuchar Jesús la respuesta de ellos, no conviene casarse, entonces Jesús les contestó, es que no para todos es capaz de recibir esto. La palabra eunuco significa castrado. Entonces Jesús les escribe, como ellos dijeron, entonces no conviene casarse, me quedo sin casar. En otras palabras, ellos estaban diciendo, bueno, me voy a quedar como si fuera un eunuco. Los eunucos son, en el Antiguo Testamento, esclavos que los castraban, ¿sí? Les cortaban el miembro para que no tuvieran relaciones y que cuando el rey o los jefes salieran, no se quisieran andar brincando ahí con las amas de casa. Eso era. Y los castraba. Porque sabía el rey que si aquí se alía, es como cuando José quedó sola con la mujer. ¿Se acuerdan? Y el marido no estaba y José quedó a solas y viene la mujer y chepe, y yuju, yuju, y venga chepa acá, mi nene,
y José, no hay nadie en el palacio, nadie nos ve, aquí me puedo aventar el tiro y nadie nos ve. Pero José sabía, ahí había alguien que lo estaba viendo. Y que la mujer lo quiso seducir, tanto que estaba ahí y le quiso agarrar la ropa y aquel se jaloteó y ahí le dejó el chaleco, la ropa en las manos. Y como esta mujer era tan orgullosa, pegó el grito y vinieron los alguaciles. Y este hombre me quiso violar cuando ella fue la que quiso seducir. Y así dijo el Señor Jesús, no todos son capaces. Hay eunucos que se hicieron como Pablo, el apóstol Pablo, no se volvió a casar. Ya no tuvo la necesidad de casarse. Y fue casado porque tenía un hijo, lo menciona la Biblia. Y era casado porque pertenecía al Sanedrín. Y el Sanedrín, todos los que pertenecían deberían ser casados. El celibato sacerdotal para servir a Dios no existe en la Biblia. Eso lo inventó Roma, la religión. Todos los que quieran servir deben ser maridos de una sola mujer. Las cartas de Timoteo. Entonces, Jesús les estaba contestando, es que no conviene casarse. Así como un eunuco no puede casarse, por lo mismo de que no va a poder tener relaciones, entonces, es lo que quiso decir, es que no todos son capaces. Hay eunucos espiritualmente, como Pablo, que no tuvo necesidad de volverse a casar, porque se dedicó, como dice aquí, por causa del reino de los cielos, se quedan eunucos. O sea, tienen el miembro, pero no tienen la necesidad sexual, como el apóstol Pablo, como muchos siervos de Dios, muchos servidores, algunos pastores, algunas siervas, algunas mujeres ancianitas que sirven en las iglesias, se muere el marido y ya no se volvieron a casar. Le están sirviendo al Señor de diácono, de lo que sea, y no tienen el don de continencia, no tienen ya el deseo sexual. Es por eso que aún así en el matrimonio, cuando llegan a viejitos, por decirlo con todo respeto, a la vejez, un matrimonio, se acaba la relación porque la potencia sexual baja. Pero, ¿qué pasa? Le hizo ayuda idónea, una compañera. No es bueno que el hombre esté solo. Un varón no puede estar solo, necesita su ayuda idónea. Cuando te enfermes y ya estés viejo, ¿quién te va a pasar un atole? Tu medicina, tu pastilla. Es por eso de que aún así esos matrimonios que están separados, juntos pero no revueltos, tienen que amarse. Y sí lo van a lograr con Cristo Jesús, si tú has nacido de nuevo. Tienes que amar a tu esposa, a la que Dios te dio, eternamente, hasta que la muerte nos separe. El matrimonio, salvo por fornicación, adulterio, o hasta que la muerte. Hasta ahí. Y si después de muertos, amarte más, como dice la canción también. Así es el matrimonio. Pero tienen que estar sometidos los dos a la palabra de Dios. Es la palabra, no soy yo. No te pelees conmigo. Y eso lo vas a entender si tú has nacido de nuevo y tienes la salvación. Y si no, sigue así. Y solo te vas a quedar. Pero vas a vivir amargado. Vas a vivir amargado, frustrado. No vas a conocer el amor de Dios, el amor ágape. No, sí, ¿por qué? Porque cometiste un error. ¿Ya eres cristiano? Qué bueno. Pero necesitas obedecer a Dios. ¿Cómo? Bajo la llenura del Espíritu Santo. Para que no te vuelva a ir mal. Lo dejamos aquí. Esta es la primera parte de este estudio, ¿verdad? De que el pacto matrimonial es un pacto eterno. Es un pacto eterno que no se puede deshacer solo por causa de fornicación y adulterio. Solamente. En la otra semana, si Dios me permite, hay otros causas por qué puede haber una separación, ¿verdad? Ya no quiero alargarme, pero es así. Mientras, solo por adulterio. Y si ella quiere perdonarle, le quiere dar una oportunidad, qué bueno. Y si en esa oportunidad vuelve a fallar, ya está. Ya se le dio una oportunidad, no quiso aprovecharla, no, entonces eres libre. Vamos a verlo la otra semana. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos.
porque es tu palabra la que nos guía en este pacto del matrimonio, que es eterno, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, que el que los hizo, varón y hembra, los hizo. Y él dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Señor, muchas gracias porque es tu palabra la que nos da la guía cómo debemos vivir en esta vida. Cometimos errores en nuestra vida pasada que ahora están siendo corregidas por tu palabra. Señor, te pedimos por tu palabra que llegue a los corazones de las personas que están aquí y de los que van a ver este video en las redes sociales. Que entiendan hoy por qué no son felices, por qué no han sido felices. Porque el matrimonio es para dos hijos de Dios. A los que están en las redes sociales, los que están viendo este video, Dios te manda a que te arrepientas. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios te da la gracia que salva si tú te arrepientes. La salvación es un regalo. No se puede hacer méritos, ni obras, ni comprar, ni ganarla. Si te arrepientes como el ladrón en la cruz, 5 minutos antes de morir, se arrepintió y reconoció a Jesús y le dijo estas palabras: acuérdate de mí hoy que vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús, 5 minutos antes de morir, le otorgó la salvación al ladrón. Esa fue el primer salvación por gracia. Y es lo que quiere hacer hoy Dios contigo. La salvación es por gracia, si tú te arrepientes. Si tú no estás seguro de que si mueres hoy vas al cielo, entonces esta es tu oportunidad. Si tú quieres invitar a Jesús a que entre como tu Señor y Salvador, solamente arrepiéntete, reconoce que eres un pecador y dile así estas palabras con todo tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Si estás en tu oficina, vas en un taxi, donde estés, detente un rato, medita y arrepiéntete diciéndole así estas palabras con todo tu corazón. Ahí donde estás conmigo, repite: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Creo que en esa cruz pagaste la deuda de mi pecado. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor mío y Dios mío. Me arrepiento hoy. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te doy gracias por regalarme hoy la salvación. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar en mí. Te necesito, Señor. He entendido tu palabra, que tú me amas y que me mostraste tu amor, muriendo en mi lugar en esa cruz. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos ven en las redes sociales, si tú has orado de esta manera con todo tu corazón, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Que lo que necesitas es tener comunión con Él en su palabra. Comienza a leer la Biblia todos los días de Mateo, Apocalipsis, Nuevo Testamento. Busca una iglesia cercana ahí a tu domicilio, en esa ciudad donde vives, en el país en que estás. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, te bendecimos
ten paz, Dios ha perdonado tus pecados. Déjanos un inbox, un comentario en la transmisión, un mensaje privado para bendecir tu nombre, orar por ti, darte unos consejos aparte. Pero mientras tanto te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a bendecir el matrimonio de mi hermano Germán y mi hermana Anita, ¿verdad? Así que, pasen pues. Gloria a Dios. Ahí, vamos a ver. ¿Están centrados, mi amor? Ahí está bien. Van a salir en Televisa ahorita. Bueno, pónganse de pie para que se desentuman. Los niños pueden quedarse sentados si quieren. Fotos. TV Azteca por allá, Televisa por acá. Sí. Uno que filme un video, porfa. Ok. Sí, porque para que haga fotos, ¿verdad? Y video. Guarden silencio. Los niños, por favor. No vayan a estar hablando. ¿Sí? Niños, por favor. En este momento les pido que guarden silencio. Ya vamos a terminar. Bueno. Ok, entonces estamos delante de Dios para dar la bendición pastoral a nuestros hermanos Germán y Anita, que hoy van a sellar su matrimonio, este pacto que ellos van a hacer delante del Señor y van a hacer sus votos matrimoniales, ¿verdad? Así que vamos a darle la palabra a nuestro hermano Germán, que le entregue su anillo a su esposa para sellar este compromiso. Quiero, antes de explicar eso, que este anillo que usamos en los matrimonios es un símbolo, que es un sello. Y un sello no lo puede romper nadie. Eso es lo que hacían los reyes en el Antiguo Testamento. Mandaban cartas y con su anillo del rey, que era un anillo grandote, agarraban goma y le ponían una gota de goma donde el pergamino se enrollaba y terminaba, y ahí le ponían una gota de goma y le ponía su sello el rey, para que con su sello se entendía que nadie podía abrir esa carta más el que recibía esa carta. Y así es Dios. Dios pone hoy un sello espiritual que Él les va a sellar este matrimonio. Este es el sello, el compromiso, el pacto de Dios. Así que, hermano Germán, le cedo el micrófono para que usted le entregue su anillo a su esposa. Y le diga sus votos. Adelante. Bueno, mi amor, la segunda cosa que Dios me ha regalado, pues eres tú, aparte de mi salvación. Y hace 5 años no lo podía ver como ahora, pero ante Dios yo quiero entregar mi vida al Señor. Y así como Cristo nos ha amado, así quiero amarte yo también. Hasta que Dios nos permita, si viene pronto o hasta que la muerte nos separe, amarte con toda mi alma. Así como Dios dio su vida también en este matrimonio, proveerte en todas las circunstancias de la vida. Te amo. Amén. Muy bien. Ahora, hermana Anita. Amor, hoy primeramente quiero darle gracias a Dios porque no vino tarde, porque le hemos puesto ahorita en nuestras vidas y nuevamente te trajo en el camino de Dios. Y quiero esforzarme cada día más para ser una mejor esposa, que me dé sabiduría, que me dé iluminación para todo aquello que aún me falta, que siempre estemos juntos a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, enfermedades, que estemos siempre juntos por toda la eternidad. Y también que gracias a Dios que todas las heridas que nos hicimos en el pasado ya fueron sanas y que ahora en adelante comencemos de la mano de Dios y que nunca nos soltemos. Te amo.
Muy bien. Le entrega el anillo de compromiso. Muy bien. Ese es el sello, ¿verdad? El pacto que hacen entre ellos y que Dios lo va a sellar. Tómense de las manos, inclinen su mano hacia ellos, ¿verdad? Y bendecimos este matrimonio. Junten sus manos, así, y oramos. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como ministro del Evangelio que tú me has delegado esta autoridad, en tu nombre, Señor Jesús, y de parte tuya, bendigo este matrimonio de mi hermano Germán y mi hermana Anita. Tu palabra dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Así que en el nombre de Jesús, Señor, bendigo este matrimonio para que tú los guardes, los bendigas, se amen hasta que la muerte los separe. Que se tengan paciencia el uno al otro, que caminen de tu mano, Señor, que nunca se aparten de ti, que estén juntos siempre en las buenas y en las malas. Bendigo la vida de mi hermano Germán, Señor, de este varón, de mi hermana Anita, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por ese nuevo nacimiento que has hecho en ellos. Padre, y en el nombre de Jesús, yo bendigo este matrimonio. Lo que tú has unido, no lo separa el hombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tome su lugar. Vamos a ver el banco de los novios. Bueno, ahí. Sin tu silueta en mi memoria, que has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No nos puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa. Mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como él. Tu amor es mi energía, mi motor. Hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti amor por siempre y proteger tu corazón.
Dios. puedo imaginar mi vida Amén. sin ti. Bueno, que Dios bendiga este matrimonio, ¿verdad? Para siempre. Muy bien, pues vamos a tomar las fotos del recuerdo, así que en orden, siéntense por favor y van pasando uno por uno, alguien que se encargue de tomar fotos, ¿verdad? Vamos a pasar nosotros primero, mi amor. Ven. Tu amor por mí. Solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré, tan dulce tú te ves. Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor sin saber ser